Dice esta lección, Descanso en Cristo es el título de la lección de este trimestre, pero hoy nos toca hablar de venid a mí. Hemos estado hablando acerca del descanso en Cristo. El versículo para memorizar ya lo hemos visto. Dice, venid a mí unos pocos o venid todos. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Dice que esta es una de las maravillosas promesas que Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y ya depende de nosotros si podemos hacer válida en nuestras vidas estas promesas. Pero tiene una recompensa el hacer válidas estas promesas en nuestras vidas. Dice que la carga es algo, dice que podemos verla como nuestra mente nos lleva, bueno, a mí en lo personal me lleva, por ejemplo, a ver un burrito, un asno cargado de leña, por ejemplo, y yendo por un camino ya fatigado. Pero aquí dice que debemos de dejar esas cargas en Cristo y ponernos un yugo, pero un yugo de Jesús, no cualquier yugo. Y aunque esto en el tiempo de los judíos el yugo era simbolizado, más bien ellos lo veían de esa manera como la ley, ¿verdad? Ahorita vamos más adelante a analizarlo. Dice, y luego después de indicarnos que llevemos su yugo, Jesús nos dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Dice que, en otras palabras, deshacerte de los yugos y de las cargas que llevamos nosotros y que se las demos pues a Cristo. Y dice Cristo, toma las mías sobre ti, porque las mías son más fáciles de llevar. Es decir, Jesús nos invita a hacer un intercambio de nuestras cargas, que a veces son pesadas, de la vida que llevamos, dice aquí que de lo que conlleva la vida misma. Y dice aquí cómo podemos experimentar el descanso de que nos habla Jesús. Dice, a fin de cuentas vivimos en un mundo donde después del pecado, el Señor dijo a Adán, con el sudor de tu frente o de tu rostro comerás el pan. Por lo tanto, sabemos lo que es trabajar y llevar cargas, que pueden parecer demasiado difíciles de soportar, al menos por nuestra cuenta. Bien, vamos a pasar rapidito a la parte del domingo y del lunes. Dice, yo os haré descansar. ¿Se acuerdan de un comercial que dice, tu descanso merece un colchón marca fulana de tal, ¿verdad? Y a veces, hablábamos la semana pasada o la antepasada que la gente está dispuesta a pagar un precio por el descanso. Muchos dicen que llegan a rentar una gaveta, una habitación, por horas, para descansar, donde no haya ningún ruido ni nada, y que pueda hacer que el ruido no les permita dormir o algo, pero no hay ningún ruido, se garantiza que va a dormir. Pero
El descanso que nos ofrece Jesús es diferente, porque nosotros podemos entrar a una de esas habitaciones que se rentan donde no hay ningún ruido, no sé. Es como, me imagino yo como una habitación donde graba uno, ¿verdad? Donde que no se permite el ruido exterior. Así son ¿cómo se llaman? Las habitaciones donde se graban algunas canciones, los artistas y todo eso. Pero aquí, nosotros podemos a lo mejor descansar físicamente, pero cuando tenemos un pesar, cuando tenemos algo que nos inquieta, que tenemos en el pensamiento, algo que nomás le estamos dando vuelta y eso a veces no nos permite dormir, no nos permite descansar. A veces nos levantamos con ese mismo, que parece que no descansamos, que no dormimos. ¿Por qué? Porque las cargas que traemos, no cargas físicas, sino cargas mentales, donde nomás le estamos dando vuelta a un asunto que traemos en mente, que nos hace pensar muchas cosas. Pero dice aquí que el descanso que nos ofrece Jesús es diferente. Dice, yo os haré descansar. El único que nos hace descansar, ¿quién es? Jesús. Por eso dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y os haré descansar. Entonces, Jesús pues nos está invitando a este descanso. Y aquí nos habla, allí mismo en lo que hemos leído en Mateo 11, todo ese capítulo especial del 20 en adelante, donde Jesús nos invita, nos hace esta promesa, venid a mí todos los que estáis cansados y con cargas y yo os haré descansar. De hecho, Jesús dice que pronuncia algunas palabras poderosas de condenación sobre el pueblo e incluso lo compara desfavorablemente con Sodoma. Es decir, Jesús compara algunas ciudades donde esas ciudades vieron algunos milagros hechos por Jesús y pues los dio nada más así por hecho. No, para ellos no fue algo así brillante pues en la vida de Jesús, sino que pues pasaron desapercibidos, por decirlo así. Pero aquí Jesús les dice a esas ciudades, y más bien no a las ciudades, a las personas que vivían en esas ciudades, que desfavorablemente dice con Sodoma que en ese entonces, al igual que hoy, eran consideradas un lugar de implacable maldad. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para estas ciudades. Y si nos ponemos a pensar, dice que era una ciudad de intolerable maldad. O sea, de una ciudad implacable maldad. Y si ustedes prenden el televisor para escuchar noticias, vemos que hay mucha maldad, ya es demasiada maldad. Ustedes pueden ver que hay muchos asesinatos, sobre todo feminicidios. Estaba viendo una estadística que creo que hay 16 feminicidios a nivel mundial, o yo creo que hasta más. Entonces, a ver, pero eso está, no sé si era a nivel, ¿cómo se llama? A nivel país o a nivel mundial. Bueno, eso no nos lleva a nada, pero lo que quiero decir que estas ciudades, dice que, como el caso de Sodoma, a veces cuando leemos que Sodoma y Gomorra, qué ciudades tan malas, que máximo cuando leemos lo de Lot y todo eso. Pero aquí dice, hay una expresión de parte de Jesús que esas ciudades iban a ser más toleradas que en las ciudades donde hizo Jesús los milagros. Bueno, aquí dice también que las tensiones aumentan y no obstante, en medio de todo esto, Jesús cambia de muchas
cambio de marchas y ofrece un verdadero descanso. Él puede hacerlo porque todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. La capacidad de Jesús para dar descanso se basa en la divinidad y en la unidad con el Padre. Es decir, hay una conexión entre Jesús y el Padre. Y si ustedes han leído más detenidamente la Biblia, dice que Jesús quiere lo mejor para sus hijos. O sea, Jesús quiere lo mejor, y claro que lo mejor es lo que quiere Dios. Tanto nos quiere Dios que mandó a su propio Hijo para que nosotros fuésemos perdonados y fuésemos llevados por Jesús hasta el Padre, ¿eh? Entonces, por eso dice que hay una conexión entre el Padre y Jesús, y Él, en esa conexión, Él nos está ofreciendo este descanso. Bueno, también dice, antes de que podamos llegar a deshacernos de nuestras cargas, debemos comprender que no podemos llevarlas solos. Hay muchos ejemplos por ejemplo, de que nosotros queremos llevar las cargas nosotros mismos, o sea, y solos la carga se va haciendo más pesada hasta que llega un momento en que nos rendimos porque nuestras fuerzas, tanto físicas como mentales, no pueden soportar esa carga. O sea, esa carga es más que nosotros. Y de hecho, Dios aprovecha ese momento de rendición para decirnos o para recordarnos que esta es la promesa, ¿verdad? De yo os haré descansar. Y venir dice que representa la condición previa para encontrar descanso. Venir significa que debemos ceder el control. Y aquí dice que nosotros estamos impuestos, esto no es nada fácil porque nosotros estamos impuestos a controlarlo casi todo, ¿eh? Tanto dice aquí en la época que podemos controlar convencionalmente muchas cosas de nuestra vida a través de los teléfonos inteligentes. Entonces, ir a Jesús no es un cambio natural. De hecho, para la mayoría, rendirse es la parte más difícil de la vida del cristiano, ¿verdad? Bueno, aquí también nos dice que, pero al final todavía tenemos que tomar la decisión consciente de venir a Jesús, lo que significa entregarnos a Él. Aquí es donde la realidad del libre albedrío se convierte en un centro de la vida cristiana. O sea, aquí creo yo que lo más importante es la rendición. Es ya cuando nosotros hemos agotado algunas de las oportunidades que ofrece este mundo y que no satisfacen ningún descanso, y que vamos al psiquiatra y que vamos al médico y que por más que queremos salir, dependiendo de cuál sea nuestro problema, si es económico, pues a veces nos hundimos más porque, como luego dicen, abrimos un hoyo y cerramos otro y nunca se termina. Por ejemplo, cuando nos echamos una deuda con el banco, ¿verdad? O cuando tenemos un problema personal, moral. Yo me acuerdo de alguien que decía que él ya no predicaba porque una hija de esa persona había salido embarazada sin casarse. Y a veces nosotros como padres llevamos las cargas de nuestra familia, pero aquí creo que así como la salvación es individual, también esto de llevar las cargas de otros, en este sentido, de que nos limitemos a hacer cosas que antes hacíamos, pues creo que no es lo correcto, eso pienso yo. Pero aquí
dice, ¿qué cargas llevas? ¿Cómo puedes aprender a dárselas a Jesús y experimentar el descanso que Él ofrece y a un costo tan grande para ti? Es decir, nosotros a veces agotamos todo y ya cuando no podemos con esa carga ya es un costo muy grande, ¿sí? Sin que pues ese costo no hubiera sido menor. Y puede ser en muchos sentidos, tanto en lo económico, en lo emocional, en lo moral, pudiera ser un cargo por causa de algo, de algún familiar, como lo dije antes, ¿verdad? A veces nos apenamos de las cosas que hacen nuestros hijos. Pero aquí Dios nos está invitando a tener ese descanso, tanto de todos los aspectos, ¿verdad? De todos los aspectos Dios nos hace, y ahorita lo vamos a ver más adelante, Dios cómo actúa, cómo nos da ese descanso. También hay otra parte, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Aquí les decía que hay un intercambio, dejar la carga a Él y luego poner la carga ¿cómo se llama? De Jesús, o sea, el yugo, que es el que gobierna, por ejemplo, a los animales cuando sembraban, se les ponía ese yugo y les daba esa dirección para que no salían del surco, ¿eh? Llevarlos así por donde uno quisiera. Entonces, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y hay un intercambio, pues, nosotros quitarnos esa carga y ponernos el yugo. De esa manera creo que la dirección y Dios dirige nuestras vidas. A veces la rendición es que decirle a Dios, yo no puedo llevar este yugo, ya te dejo a ti la dirección y nos ponemos el yugo de Él. Y también nos dice aquí Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice también, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Nos dice la lección que la mansedumbre y la humildad, muchos la consideran en este tiempo como una persona muy tonta o muy, ¿cómo les quisiera decir algo? Que ahorita ya en realidad ya no se ve mucho, pues. Es decir, todos queremos ser muy vivaces, queremos ser muy, ir ya cuando vamos, pensamos en ventaja de lo que, sobre otros, de lo que queremos hacer o lo que nos, siempre tomar para nosotros la ventaja. Pero aquí dice Dios, nos invita pues que aprender. Si aprender es ponerse como alumno o como discípulo, ¿eh? Y que Jesús sea nuestro maestro. Eso es aceptar, pues, como dice Jesús, aprender. Como que nos está diciendo, déjenme ser su maestro. Y dice, que la íntima relación de la deidad entre el Padre y el Hijo ofrece una ilustración poderosa que puede explicar la metáfora del yugo en estos versículos. El Padre y el Hijo trabajan unidos para la salvación de la humanidad. Si bien el yugo es un símbolo de sumisión, dice, también es una metáfora que comunica unidad, propósito. No, dice, nos sometemos a un yugo y aceptamos la tarea que Él nos ha encomendado
de bendecir a quienes nos rodean. Nosotros no llevamos su yugo, simplemente estamos unidos a Él por su yugo. Es fácil y su carga es ligera. A veces nosotros le damos un enfoque cuando nos dicen, por ejemplo, que prioricemos las cosas, y nosotros siempre priorizamos casi por lo regular a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres, y queremos el bienestar para nuestros hijos, para nuestra familia, y eso no es malo. Lo que pasa es que a veces la prioridad deberíamos dársela a Dios, a Jesús en este caso. Por eso dice Dios, dice que en la Biblia dice que primeramente es la justicia de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Y aquí por eso esta relación que tiene el Padre con el Hijo es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Tanto nos ama, les decía yo antes, que pues Él estuvo dispuesto a dar a su único hijo. Y esto es un amor muy significativo, porque nosotros humanamente, para hacer cosas como las que Dios hizo, no es tan fácil, no es tan sencillo. Podemos mencionarlo, pero vivirlo en un hecho así no podemos, ¿verdad? Bueno, siguiendo, dice, aprended de mí, reitera esta concepción. En griego, el verbo aprender se relaciona con el término discípulo. Ya le había dicho yo eso, ¿verdad? Pues estamos aceptando pues a nuestro Señor Jesucristo como nuestro maestro. Y cuando aprendemos de Jesús, somos verdaderamente sus discípulos. Hagan de cuenta que estamos ahí en un aula aprendiendo de Jesús. Dice que la obediencia y el compromiso son características del discipulado. Entonces aquí nosotros, para llevar ese yugo, dice que una de las prioridades que debemos llevar en nuestra vida es la obediencia y el compromiso. Y a veces el compromiso de que hacemos ese pacto con Jesús de obediencia nos salva a veces de situaciones que a veces nos traen invitaciones de fiestas o de cosas que en realidad no tienen nada edificativo, ¿verdad? Y como nosotros tenemos siempre el compromiso con Dios, tenemos que poner en la mesa las prioridades cristianas, ¿verdad? O los compromisos que hemos hecho con Jesús. Por eso digo que a veces, no a veces, siempre casi, el llevar este yugo nos salva, pues. ¿Cuál es la diferencia entre estar cargados y llevar su yugo? Bueno, yo les decía que, por ejemplo, estar cargados es nosotros querer por nosotros mismos llevar esas cargas y no dejárselas a Dios. Y llevar su yugo es aventarle la carga a Jesús, ¿verdad? O dejarle la carga, ese montón de leña que carga el burrito, como yo lo entiendo así, que hablan de una carga, pues es así lo visualizo. Esa carga, quitársela a ese asno o esa mochila que nosotros cargamos lleno de pesares, de problemas, de cosas, dejársela a Jesús y que Jesús nos pase la suya, ¿eh? Que Él lleve nuestras cargas. Dice que el yugo, como metáfora de la ley, era común en el judaísmo, era lo que les decía. Pero ellos, cuando hablaban de este yugo, pues ellos a la ley la hacían más pesada, por decirlo así, porque ustedes saben que los judíos, o más bien los fariseos, hacían
le ponían cargas a los mandamientos que ni ellos mismos podían cumplir, pero sí eran prestos o prontos para juzgar a los demás, ¿verdad? Y Jesús, cuando estuvo en esta tierra, pues les llamó hipócritas, o porque ellos mismos, las cargas que ellos les imponían los mandamientos, no podían ni cumplirlas. Y bueno, dice que el hecho de estar uncidos a Jesús enfatiza la obediencia y el compromiso de seguir sus pasos y participar de su misión. Si bien no podemos aspirar a agregar nada a la salvación que Jesús ganó para nosotros en la cruz, sí podemos convertirnos en sus embajadores y compartir las buenas nuevas con quienes nos rodean. La interpretación que Jesús hace a la ley, como la demuestra en el Sermón del Monte, aún es más radical a la que adoptan los fariseos. Requiere cirugía del corazón, transforma nuestras motivaciones y el yugo es más fácil y su carga es más ligera. Jesús pues nos invita a que llevemos pues su yugo y dejemos la carga que nos agobia, que se nos hace más pesada cada vez. Y aquí dice, qué promesa maravillosa, descansa para nuestras almas. ¿Cómo has vivido ese descanso? ¿Cómo es? Al centrarnos en Jesús y en lo que Él nos ofrece, ¿cómo podemos comenzar ese descanso? Bueno, yo pienso que podemos comenzar ese descanso, pues, primeramente, como la lección lo indica, solo obedeciendo sus mandamientos, su ley, y dice que Jesús nos ayuda a que esos mandamientos, esas leyes, no sean gravosas para nosotros. Él nos ayuda a llevar esas cargas, porque no hay una imposición como los fariseos, sino que esto nos lo recuerda Jesús cada vez, ¿verdad? Y nos dice que Él nos enseña todo día con día cómo debemos actuar en todas las situaciones. Cuando Él está de nuestro lado y sentimos su compañía, Él Él nos hace hablar por nosotros o actuar por nosotros. Seguimos con la lección, dice, soy manso y humilde de corazón. Bueno, aquí la mansedumbre y lo humilde, les decía yo que a veces, pues, no es muy bien vista en este mundo actual. Cuando queremos ser humildes o mansos por nosotros mismos, tampoco no podemos. Aquí Dios dice que seamos mansos y humildes de corazón, pero como Él. Dice que la mansedumbre es una cualidad que se menosprecia en la actualidad. La humildad es un motivo de burla. Las redes sociales nos han enseñado a presentar atención a lo estridente, a lo ruidoso, a lo mentiroso, a lo salvaje y a lo extravagante. Por eso es que mucha gente, pues, ver a una persona humilde y manso, pues, se le hace una persona como quitarla del camino, pues, por todo lo que las redes sociales nos invitan a ver. Por ejemplo, ustedes pueden ver muchas cosas donde las redes sociales, cómo maneja una persona a toda velocidad y puede llegar a la meta y todo eso.
y eso se le llama valentía, o no sé, muchas cosas que nos enseñan, aquí lo mismo lo dice, ¿ah? Eh, Atención al estridente, a lo ruidoso, a lo mentiroso, a lo salvaje y a lo extravagante. Entonces, si tenemos esa escuela que nos enseñan las redes sociales, cuando vemos una persona humilde y manso, pues como que la apartamos del camino, ¿no? Como que eso no está algo actualizado. Bien, dice aquí el conocimiento de la verdadera, de la verdad, no depende tanto de la fortaleza intelectual como a la pureza y propósito. La sencillez es una fe ferviente y dependiente. Los ángeles de Dios se acercan a quienes con humildad de corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad. Entonces, cuando nuestra mente no está concentrada más que en otras cosas y le damos prioridad a las redes sociales o a otras cosas, pues claro que nunca nosotros vamos a ver esos ricos tesoros de la verdad, ¿ya? Por eso necesitamos constantemente, primero, tener esa cualidad de ser humildes, de ser mansos. Ser humilde como fue Jesús. Por ejemplo, él, a pesar de las circunstancias y de los retos que la misma sociedad de aquel entonces le hacía, él dice, contestaba con valentía y no en forma de burlarse, porque él les dijo que, por ejemplo, él les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo. Él se los decía con tristeza, hasta con lágrima. Y bueno, ellos no creían, no creían en él porque decían, ¿cómo si él dice que va a destruir el templo y en 3 días y lo vuelve a construir? Pues no, pero había muchas cosas que la gente de aquel entonces no creía en Jesús, lo veía como algo así, como lo pudiésemos ver hoy, de que no, él no cumple con los estándares marcando las redes sociales o que nos está marcando la misma sociedad. Entonces, por ejemplo, si nos dijera que este mundo no va a quedar nada, que todo se va a convertir en fuego, entonces muchos también se burlarían de él, no le creerían. Y nosotros somos embajadores de ese reino, de ese evangelio. Y cuando nosotros le decimos a la gente que el mundo no va a terminar con una guerra mundial o que va a terminar, no habrá una tercera guerra mundial, sino que Jesús va a intervenir, entonces nos tiran también a locos a veces o se burlan de nosotros. Tener esa cualidad de ser mansos y humildes tampoco es como Jesús, contestar a veces con valentía, no tener miedo, aunque se burlen de nosotros, ¿verdad? Claro, contestar con valentía de acuerdo a las escrituras. Mismo Satanás conoce las escrituras y las usa para mal, ¿verdad? Como las usó para con Jesús. Entonces, ser mansos y humildes requiere de que aprendamos de Jesús. Por eso dice, llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Nuevo Testamento dice, a menudo describe a Jesús como el segundo Moisés. Dice que él habla él habla desde el monte al exponer los principios de su reino. Provee cosas y grandes multitudes. Y describe a Moisés como manso, lo cual repite en Mateo 11:21. Los testigos de la alimentación de los 5,000 exclaman maravillados, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. La humildad y la mansedumbre de Jesús superan claramente a las de Moisés. En
definitiva, nuestro divino, aunque Moisés se ofreció a entregarse para salvar a su pueblo, dice que su muerte no había logrado nada, porque Moisés era y al mismo necesitaba de un salvador, necesitaba de un salvador él mismo, a alguien que cargara con sus pecados y que pagara por ellos. Es decir, Moisés era como cualquiera de nosotros, pues era un hombre pecador, y necesitaba él mismo un propio salvador. Si los mismos ángeles no pudieron venir a este mundo para salvar este mundo, el único que desde la fundación del mundo, que cuando hicieron este plan de salvación, el único que podía venir al mundo y salvarnos del pecado era Jesús. Él es el que cumplía los requisitos. Entonces, pues compararlo a Moisés a Jesús como Moisés, pues era compararlo con cualquiera de ellos. Aunque Moisés tuvo muchas cualidades, sí, no todas las necesarias de un Salvador, de un Salvador por cada uno de nosotros, ¿ya? Él mismo requería de un Salvador. Seguimos, dice, porque mi yugo es fácil. Hemos hablado mucho del yugo y creo que Jesús nos da esa dirección. Cuando nosotros sometemos nuestra voluntad o nuestro libre albedrío, como dice la lección, a Él puede dirigir nuestras vidas, Él puede darle dirección, ¿verdad? Dice que el término griego traducido como fácil en Mateo 11:30 también se puede traducir como bueno. Por ejemplo, nosotros podemos ver el yugo que le ponen a los caballos y cómo va en su hocico, y eso le da dirección con la rienda que va a las manos del jinete. Eso le da, el jinete puede manobrear la dirección que quiere al animal o en este caso al caballo, ¿verdad? Que también son para los burritos, para los asnos, pues para las mulas, etc. Entonces, dice que porque mi yugo es fácil, esa dirección no nos va a llevar por un camino equivocado, por un camino donde vayamos a caer, ¿verdad? Dios, lo mejor, dice, Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y por eso aquí se le da ese calificativo de bueno, agradable, útil y benévolo. Dice, muchos a nuestro alrededor consideran que la ley de Dios es difícil de cumplir. ¿Cómo podemos ayudar a descubrir la belleza de la ley e inspirar amor por el leidor? Es que nosotros a veces, cuando transmitimos nuestras doctrinas o siempre le decimos a la gente es puras prohibiciones, ¿verdad? Por ejemplo, no de tomar café, en servir, no debe decir, todo parece que es la religión del no. Pero en cambio, cuando le hablamos del amor de Dios, de Jesucristo, lo que ha hecho a través de la historia con la humanidad, cómo ha tenido ese Dios con nosotros, es diferente como la gente va y va poco a poquito sometiéndose al yugo de que ese yugo que habla Dios, que es porque mi yugo es fácil. Había sentido la libertad del movimiento, se levanta y volverá a intentarlo, caminar, caerse, levantarse, caminar, caerse, levantarse. Es decir, nosotros cuando
aquí dice la lección que cuando un niño por primera vez da un paso, siente que la inseguridad, cuando lo hace varias veces, entonces va a sentir la libertad, va a sentir ese sentido de libertad y va a intentarlo hasta que ya puede caminar y decirle a sus papás que se fijen en él que ya puede caminar, ¿verdad? Y de esa manera, ese es un ejemplo, pues, para nosotros que someterse a ese yugo, poco a poco vamos a ir entendiendo, vamos a ir razonando de que ese yugo es mejor que la carga que nosotros traíamos, ¿verdad? La carga que le dejamos a Jesús y nos sometimos al yugo de él. Dice que, y sin embargo, en medio de los tropiezos y las caídas, hay una carita de orgullo, hay una carita orgullosa que declara triunfar, que se declara triunfal, ¿verdad? Bueno, caminar con Jesús quizás no siempre sea fácil, pero siempre es bueno y apropiado. Podemos tropezar, incluso podemos caer, sin embargo, podemos levantarnos y seguir caminando con Él a nuestro lado, ¿verdad? Dice que aquí Gálatas 5:1, Pablo describe: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué significa esto? ¿De qué modo Cristo nos ha hecho libres? ¿Cuál es la diferencia entre el yugo que nos pide que llevemos con él y el yugo de la esclavitud contra el que nos advierte Pablo? Bueno, sin duda, quizás puede ser el yugo de la esclavitud cuando nosotros estábamos acusados por Satanás de los pecados, ¿verdad? Y ahora dice que podemos caer nuevamente incluso, pero podemos levantar nuestra mano para que Cristo nos levante nuevamente y seguir a su lado. Dice, si bien no sabemos exactamente lo que Pablo quiso decir con el yugo de la esclavitud, podemos asegurar que no se refiere a la obediencia de la ley de los 10 mandamientos. Al contrario, es a través de la obediencia, mediante la fe, sabiendo que nuestra salvación está asegurada no sobre la base de la ley, sino de la justicia de Cristo que nos cubre. Podemos tener verdadero descanso y libertad. Bueno, dice también, ¿por qué hay más descanso en llevar una vida de obediencia a la ley de Dios en desobedecer a esa ley? Pues, ustedes, no sé, es una pregunta personal, pero podemos entenderlo que ¿por qué hay más descanso en la vida de obediencia? Bueno, y a la ley de Dios en desobedecer esa ley. Bueno, la ley viene a ser como un cerco en nuestras vidas, ¿verdad? Que ese cerco, pues, la función es que nos proteja, ¿no? De esa manera podemos entenderlo. Bueno, seguimos rapidito porque el tiempo se está yendo rápido. Dice en la parte del jueves, y ligera mi carga. ¿Qué les parece si la carga que nosotros hemos dado este sentido figurado, sigo yo con el burrito, con la mochila, de esa mochila pesada de todas nuestras cargas, y Dios nos da una mochila mejor donde esa mochila no, a lo mejor nada más lleva puro algodón, ¿verdad? o tal vez nieve seca, que no pesa nada. Dice que la declaración final de Jesús en Mateo 11:30 es una de las imágenes de llevar una carga, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí hay un ejemplo que nos da la misma Biblia, la misma lección. Dice que Moisés, siendo dirigente del pueblo judío, del pueblo hebreo,
Una vez invitó a su suegro y estaba muy contento de verlo, de tener a su suegro ahí con él. Y esto nos enseña que a veces Dios usa a personas ajenas a nuestro medio y las usa con el fin de darnos una lección de que no siempre a veces lo esperamos todo dentro de la iglesia, dentro de nuestro medio que nos desarrollamos cristianamente. Pero Dios usa aquí al suegro de Moisés, a Yetro, y después de estar con él lo invitó a que viera cómo él juzgaba al pueblo, ¿eh? Pero dice que se estaba desde la mañana hasta en la tarde, seguramente le absorbía todo el día. Y el trabajo de Moisés era demasiado para él solo. Es decir, Moisés tenía el trabajo de todo, ser un legislador, un defensor, de impartir justicia, y a veces hasta de chismes o de cosas pequeñas. Pero cuando el suegro de Moisés observa, le dice, oye Moisés, estás mal, te estás acabando, estás agotando, se está absorbiendo todo el tiempo, que ese tiempo a lo mejor lo debías de pasar a ver con tu familia. Y él estaba tan absorto en querer juzgar, en él llevar esa carga, porque a veces nosotros, no, pues si yo soy el que tengo esa responsabilidad, yo soy el que debo llevarla. Mas, sin embargo, aquí nosotros, y el suegro de Yetro, que Dios lo iluminó, nos enseña a nosotros que debemos delegar a veces funciones. Y es de esa manera como también está organizada la iglesia. Y no solo la iglesia, sino la administración de la misma iglesia. En este caso dice que él observó a Moisés, dice que era algo agotador, que le lleva. Él está reflexionando, estoy hablando de Yetro, y cuando me imagino que ya están en la casa, Yetro le dice, oye, ese trabajo es demasiado para ti, que quita mucho tiempo, que absorbe mucho tiempo. Y mira, ¿por qué no organizas de tal manera de miles, de centenares de hombres que sean piadosos, hombres que tú veas que pueden ser confiables, hombres en cuales puedas tú delegar esas funciones? Y tú quizás nada más puedas ver lo más grave, lo más difícil. Creo que Dios usa a personas ajenas a ese medio en el cual se desenvolvía. No fue una propia persona hebrea, no fue una propia persona de su pueblo, sino que a veces nosotros estamos tan absortos en cómo querer llevar las cosas, y Dios manda a alguien que las observe y Él puede juzgar, y Él puede, en este caso, no juzgar, sino puede decirnos una manera más eficaz de ver las cosas, ¿verdad? Y tener quizás hasta mejores resultados. Así es que creo que Moisés dice aquí en la lección que escuchó la voz de su suegro Yetro e implementó esos cambios alentadores. Y por supuesto que me imagino que tuvo éxito, ¿no? Porque Dios no dice que no fabrica fracasos, sino Él puros éxitos, ¿verdad? Necesitamos como solo porque tiene diferentes miembros, así lo explica Pablo, dice que todos cumplen bueno, acerca del pueblo, dice que acerca del pueblo de Cristo ofrece una buena ilustración de cómo se puede compartir las cargas. Necesitamos un cuerpo funcional para poder soportar cualquier peso. Es decir, así como el
cuerpo tiene muchos miembros y todos los puede maniobrar la mente para beneficio del mismo cuerpo. Así necesitamos de piernas, de brazos, de hombros, de músculos, de tendones para llevar cualquier otra cosa. Bien. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así también la ley de Cristo. Cristo nos enseña también ahí en Romanos cómo algunos llevaban unas piedras y eso nos hace ver cómo Cristo nos dice que llevemos las cargas también de los demás. En este caso, dice que sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Bueno, a veces nosotros somos ajenos a las necesidades de otras personas, pero aquí Dios nos abre los ojos para que veamos esa necesidad de los demás. Y no solamente la veamos, sino podamos atender la necesidad de los demás. Y llevar las cargas junto con ellos. Dios nos invita y dice que de esa manera también cumplimos así también la ley de Cristo. Cristo mismo nos enseñó Él cómo sanaba, cómo curaba a los enfermos, cómo daba alimento y cómo Él les hablaba de su Padre, les declaraba promesas. Y lo hemos visto en las, ¿cómo se llama? En las lecciones pasadas, cómo Cristo dice que Él se iba, pero iba a preparar moradas para nosotros. Bueno, de esa manera dice aquí que cuando una persona cae en una tentación, debemos restaurar a esta persona, no dejemos a esa persona, porque a veces somos muy rápidos para juzgar y que hay que disciplinarlo, que hay que someterlo a un castigo, que ya no hay que dejarlo que predique, que ya no hay que dejarlo que tenga ningún cargo, que ya inclusive ya casi le decimos que ya no venga a la iglesia. Pero aquí entendamos por restauración es que la persona regrese a su estado donde estaba. Restaurar. Nosotros somos así. A veces nosotros, ahí viene el que pecó, ahí viene el que hizo este pecado, ahí viene. No, ese no merece estar aquí en la iglesia. Pero tengamos cuidado porque nosotros también podemos caer en alguna de las tentaciones. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tiene pecados a lo mejor escondidos que no saben otras personas, pero si lo supieran, también nos condenarían. Y Dios nos invita que cuando veamos una persona que ha caído en pecado, no seamos prestos para castigarlo, o para someterlo a una disciplina, sino tal vez platicar con él, qué lo llevó a caer en esa tentación, ¿verdad? Etcétera. Aquí se trata de restaurarlos y también de esa manera estamos cumpliendo con la ley de Cristo. Dice, piensa en la última vez que alguien te ayudó a llevar una carga con la que estabas luchando. ¿Por qué eso significó tanto para ti? ¿Qué carga puedes ayudar a llevar? Miren, a veces, por ejemplo, la construcción de la iglesia es muy pesada, la carga es muy pesada, los albañiles, es el trabajo haciendo los batidos de los polares, etcétera. Pero a veces entre muchos la carga se aligera. Y yo en lo personal me acuerdo de un accidente que tuve donde tuve que ir a la cárcel. Y al último la persona con la que cometí el choque, la camioneta que yo traía también estaba segura y sin yo saberlo, nunca debí pasar ese tiempo ahí en la cárcel, ¿no? Pero me acuerdo cuando una de las personas se asomó por la ventanilla en la pieza y me dijo, ya vas a salir porque la camioneta que tú traías estaba asegurada. Dije, ay, en vano pasé aquí la noche, ¿no? O todo el día ahí. Y cuando alguien nos lleva eso, ay, sentimos un alivio o algo. Y por eso pensar en alguien que nos trae buenas noticias o que nos ayuda
a llevar una de las cargas que nosotros tenemos. Eso trae mucha reconfortación, mucha alegría, mucho alivio, porque cuando nosotros estamos luchando solos, eh, mm, pues eso es más pesado de llevar. Eh, y cuando alguien se pone en nuestro lugar, fácil, por ejemplo, fácil cuando podemos hacer dos son más que uno, porque cuando cayere uno, ¿quién lo levantará? Pero si son dos, si cae uno, pues el otro lo levanta. Entonces, esto nos enseña que hay que andar siempre ofreciendo la ayuda y también que nos ayude. Bueno, por último, aquí dice que no podemos hacer nada, absolutamente nada, para ganar el favor divino. No podemos confiar en absoluto en nosotros mismos, ni en nuestras buenas obras. Sin embargo, cuando vamos a Cristo, como seres falibles y pecadores, podemos hallar descanso en su amor. Dios aceptará a cada uno que acuda a Él confiando plenamente en los méritos de un Salvador crucificado. Dice aquí, el amor brota en el corazón. No hablar un éxtasis de sentimientos, pero hay una confianza continua y serena. Toda carga se hace liviana, pues el yugo que impone Cristo es fácil. El deber se convierte en una delicia y el sacrificio en un placer. La senda que antes parecía sumida en tinieblas se convierte en un brillante con los rayos del sol de Jesucristo, de justicia, perdón. Esto es cambiar en luz, así como Cristo está, así como Cristo, esta es la luz. Bien, pues no sé si queramos añadir algo. Soy también, si creen ustedes que me faltó algo, pues con gusto, ¿eh? Sí, Carlos, nada más, me llamó la atención lo que dice por aquí en este párrafo. Oh, sí. Es del libro de la conducción del niño, me parece. Aquí, bueno, aquí está hablando de las mamás, ¿no? Pero es para todos nosotros, ¿no? Dice que aquí me parece interesante esto, ¿no? Dice que que dice aquí, cuando la vida cristiana dice que nos parece una tarea penosa, o sea, o sea, se nos hace como una carga, ¿no? Dice que debemos estar seguros que no estamos llevando el yugo de Cristo, sino el de otro maestro. Ah, sí, ajá, sí, Entonces, sí lo leí. es algo para reflexionar, ¿no? En nuestra vida. Sí. Sí, eso sería todo. Sí, gracias. Gracias. Sí, es importante ese parrafito, sí me lo salté. Bien, ¿alguien más que quiera decirnos algo? Bueno, si no hay nadie, pues damos por terminada el comentario de esta lección.